Hola mi gente, muy buenas tardes para cada uno. Sean bienvenidos a un nuevo video del Ariostino. Es el día de hoy por acá. Estoy en la casa, ¿verdad? Pues. Así que ahorita vine a buscar hojas de milpa para preparar chepes bien deliciosos. No sé si ustedes ya lo han probado, así que dejan sus comentarios. Bueno, ahorita lo primero que tenemos que hacer es buscar las hojas de milpas. Ahí está mi sobrina, ya está buscando las hojas para devolver los chepes. Estamos buscando las hojas de milpas, las más grandes. Tenemos jocote por acá también, jocotes de corona. Miren. Ya están camaguas. Está riquísimo con un poquito de limón, con chile. Mire qué jocotes. Falta mucho para que esté bien maduros. Tenemos por acá guayabas también. Miren. Estas son guayabas. Miren. Falta para que estén maduros. Naranja como mucho pago. Por acá tenemos la cosecha de este año, como ustedes pueden observar. Pues por acá falta mucho para los elotes. Miren el pelo. Qué lindo. Por acá hay más. Miren qué bonito. Todas las milpas están así. Miren. Qué hermoso. Pero qué belleza es la naturaleza. ¿Qué dicen ustedes? Dejan sus comentarios. Miren qué bonito. Recuerdo cuando éramos chiquitos, llevábamos los elotes en la casa, lo peinábamos. Ya llevamos las hojas de las milpas. Está rico mi jocote. Muy bien, pues por acá ya estamos en casa, por acá ya tenemos la masa y le estamos agregando un poco de chile. Ahí está, todo lo que se mira que es verde es chile. Y por acá tenemos ya listos los frijoles, aquí está. Y ¿qué más se necesita? Cebolla y un poco de cilantro. Bueno, nosotros lo preparamos de esa forma, ¿verdad? No sé cómo lo preparan ustedes, o sea, a los chapines, ¿verdad? Que siempre comemos chepes o chepes, ¿verdad? Pues nosotros lo llamamos chepes,
Pues es bien riquísimo. Solo se necesita masa, frijol, cebolla, cilantro. Pues sale un riquísimo almuerzo. Ahí está. Y le agregamos sal también. Miren, ahí está mi hermana. Está preparando ya la cebolla. Depende la cantidad, cuánto lo preparan, ¿verdad? Para agregar este frijol, la cebolla, el cilantro. Vamos a preparar otro poquito que no tenga chile, ¿verdad? Porque mi papá ya no come chile. Y a nosotros, ¿verdad? Nos encanta el chile. Por eso lo preparamos con chile, con cebolla, con cilantro. Pues depende, ¿verdad? La costumbre de cada persona. Hay personas que lo preparan de otra forma. Le agregan un poco de consomé, saborín, tomate, ¿cómo se llama? Hierbabuena, algo así, ¿verdad? Le agregan eso a los chepes. Bueno, nosotros, ¿verdad? Pues no lo preparamos de esa forma porque mi mamá, ¿verdad? Lo preparaba así, entonces nosotros lo preparamos de esa forma como nos enseñó mi mamá, ¿verdad? Es la herencia de mi mamá, de mis abuelos, porque lo preparan de esa forma. Ahí está, se le agrega un poco de sal. Ya le agregamos un poco de cilantro. Bien riquísimo, a mí me encanta. Y cuando ya está listo hay que preparar un poco de salsa de tomate. Pues a disfrutar se ha dicho. O también hay que asarlo bien, ¿verdad? Bien doradito, pues es bien riquísimo también. O así bien caliente. Bien riquísimo también. Así es, amigos, ¿cómo lo preparan ustedes? Si ya lo han probado o no, dejan sus comentarios, comparten con sus amigos, prepárenlo de esa forma, pues también sale bien riquísimo. O déjenme ahí cómo lo preparan ustedes, pues como les decía, ¿verdad? Que cada persona tiene diferentes gustos o costumbres, ¿verdad? Así es como lo preparamos nosotros. Hay que agregarle más frijol. Muy bien, pues por acá ya tenemos las hojas de las milpas para devolverlo, ¿verdad? Los chepitos. A unos lo llaman chepitos, otros lo llaman chepes, otros chepes. Y a otros lugares, a otros países, ¿verdad? Lo llaman diferente, ¿verdad? Todos llamamos diferentes nombres. Así en otros lugares, en otros pueblos, en otros países, ¿verdad? Lo llaman ticucos. ¿O cómo lo llaman ustedes? Déjenme su comentario. Nosotros lo llamamos chepes. Uno lo llaman chepes, otro. Bueno, nosotros lo llamamos chepes, ¿verdad? Otros lo llaman chepitos. Así es. Así que déjenme sus comentarios ahí. Si ya lo han aprobado o no, pues comenten si les gustó o no. Ahí está mi sobrina, pues ya empezó a devolver los chepes ahí en las hojas. Así es como se preparan los chepitos. Chepitos o chepitos.
chepes, pero no es José. Nosotros en el idioma quiché, si una persona se llama José, ¿verdad? Le decimos Chepito. Ah, sí. No cuesta. Y sale bien riquísimo, bien delicioso con esas hojas de milpas. A mí me encanta. A la calca, no vean. Así es. Ya se me antojó. Porque los chepes, ¿verdad? Se disfruta cada año cuando es la cosecha de los hijotes, ¿verdad? Porque no siempre se consigue los frijoles. Pues así que nosotros cuando sea el tiempo, cuando haya frijoles así, ¿verdad? Aprovechamos de ese tiempo, ¿verdad? Para preparar los chepes, porque no todo el año se prepara eso, pues cada año se disfruta. Ayer preparamos como 15, 10, pues ahorita vamos a preparar más porque no se gustó. Y solo nos quedamos con las ganas porque no alcanzó. Pues ahorita estamos preparando más. Muy bien, amigos, así que dejan sus comentarios. No olviden compartir con sus amigos. Saludos cordiales a todos los amigos, los que llegan a ver este video. Gracias siempre por el gran apoyo de cada uno. Pues así que déjenme su comentario, su like. Se les agradezco de todo corazón para grabar más para ustedes, ¿verdad? Así que cada día vamos aprendiendo más de diferentes cosas, ¿verdad? Es la primera vez que estoy grabando, que estoy preparando chepitos, ¿verdad? Pues no, como les digo, ¿verdad? No todos los días, sino que se disfrutan cada año. Muy bien, pues ya se cocieron los chepitos, pues por acá vamos a disfrutar. Por acá ya tengo chile que lo vamos a acompañar. Esto está delicioso. Bueno, a mí me encanta el chile, no sé si a ustedes les gusta. Bueno, a mí sí. Por acá tengo sal también. Aquí tengo chile bien picante. Muy bien. Ya se cocieron los chepitos, vamos a disfrutarlo. Miren, amigos, nada más, pero qué rico. Así es como los chapines disfrutan los platillos guatemaltecas, ¿verdad? Pues es bien delicioso. Miren. Bien riquísimo, amigos. Miren, solo le agregamos cebolla, cilantro, sal, pues sale delicioso. A mí me encanta. Más cuando uno al siguiente día ahí en el comal, ¿verdad? Lo pone bien doradito. No, pues wow, es bien delicioso. Igual, bien caliente, a mí me encanta también. Así es, amigos, así que dejan sus comentarios si les gusta la receta, cómo lo preparan ustedes.
Así que nos vemos hasta el próximo video. Saludos cordiales, que tengan una linda tarde para todos. Vemos hasta la próxima.